Dame eso ahora mismo. Lárgate de aquí. Suelta ese diamante ahora mismo. La voz del alcalde cortó el murmullo de la joyería como un cuchillo. Todas las cabezas giraron. El silencio cayó como una bofetada. La mujer, delgada, vestida con ropa simple, manos ásperas de quien trabaja, sostenía un pequeño anillo de diamante entre sus dedos temblorosos. No lo estaba robando, lo estaba mirando, apenas mirando. Sus ojos recorrían la piedra pequeña con esa mezcla de fascinación y melancolía que tiene la gente cuando sueña con cosas que tal vez nunca podrá tener. Pero para el alcalde Rodrigo Mendoza, eso no importaba. Lo que importaba era el espectáculo, el poder, la demostración pública de quién mandaba en esa ciudad. ¿Crees que no te vi? El alcalde dio 3 pasos hacia ella, 3 pasos pesados. Zapatos italianos brillantes sobre mármol pulido. Cada paso resonaba en el silencio espeso que se había apoderado del lugar. ¿Crees que puedes entrar aquí y tocar lo que no puedes pagar? Su voz era alta, deliberadamente alta, porque quería que todos escucharan, quería que el joyero escuchara, quería que los otros clientes, esos clientes que sí importaban, que sí tenían dinero, escucharan también, y más importante aún, quería que ella escuchara, que sintiera el peso de su inferioridad, que supiera que gente como ella no pertenecía a lugares como ese. Ella no respondió de inmediato, no gritó, no lloró, solo levantó los ojos lentamente, firmes, secos, y lo miró con una calma que Rodrigo no esperaba, una calma que lo irritó aún más. «Señor, yo solo estaba», comenzó a decir con voz tranquila, pero él no la dejó terminar. «Cállate». Su mano se levantó en el aire, no la golpeó, pero el gesto fue suficiente, amenazante, anclaron, un recordatorio de que él tenía el poder, y ella no. «Gente como tú no entra a lugares como este, ¿entiendes? No perteneces aquí». Las palabras cayeron como piedras sobre vidrio. El joyero bajó la mirada, incómodo pero silencioso. Los otros clientes fingieron no ver, girando la cabeza, revisando sus teléfonos, mirando vitrinas. Un empleado de seguridad se acercó nervioso, pero el alcalde lo detuvo con un gesto de mano honesto. Era su show, su momento en su ciudad, y él decidía quién pertenecía y quién no. La mujer colocó el anillo de vuelta en el mostrador, lentamente, sin apuro, sin vergüenza visible, y cuando salió caminando hacia la puerta, no corrió, no huyó, con la cabeza gacha, camino espalda recta, cabeza alta, como si nada de lo que había pasado lo hubiera tocado realmente. Pero antes de cruzar la puerta de cristal que daba a la calle soleada, sacó su teléfono del bolsillo. Escribió algo, un mensaje corto, apenas unas palabras, y lo envió. Nadie notó ese gesto pequeño. Nadie le dio importancia. Pero esa ciudad estaba a punto de descubrir que la gente silenciosa es la más peligrosa, que la gente que no grita, que no reacciona, que no busca venganza emocional, esa gente es la que tiene las armas más afiladas. Y Elena Carranza acababa de sacar la suya. Si quieres saber qué pasó después, suscríbete ahora, porque esta historia apenas comienza. El alcalde Rodrigo Mendoza llevaba 12 años en el poder. 12 años construyendo una imagen impoluta en trajes caros, hechos a medida en Italia. Sonrisa perfecta para las cámaras. Discursos cuidadosamente escritos sobre progreso, dignidad y futuro. Había transformado esa ciudad de provincia, a menos antes olvidada, antes polvorienta, en algo que él llamaba con orgullo moderno. Nuevas plazas con fuentes de agua danzante, edificios altos con fachadas de vidrio, inversión extranjera que traía empleos, pero también desplazaba a los pequeños comerciantes, un centro histórico restaurado que ahora los propios habitantes no podían pagar. Pero para Rodrigo, todo eso era progreso, y el progreso, según él, requería sacrificios. Que otros hicieran esos sacrificios no le quitaba el sueño. Al contrario, dormía muy bien, en sábanas de seda importada, en una casa que valía más que 100 casas promedio de esa ciudad. Pero detrás de las cámaras, detrás de los discursos ensayados y las inauguraciones con moños gigantes, Rodrigo era otra cosa completamente distinta. Un hombre que había olvidado de dónde venía, un hombre que medía el valor de las personas por el grosor de sus billeteras, por la marca de sus relojes, por el código postal donde vivían. Un hombre que disfrutaba menos, y esto era lo peor, recordándole a los demás quién mandaba. No era suficiente tener poder. Tenía que demostrarlo, tenía que humillar, tenía que poner a la gente en su lugar, especialmente a aquellos que él consideraba inferiores. Y para Rodrigo eso incluía a casi todos. Ese día específico, había ido a la joyería más exclusiva de la ciudad para recoger un reloj suizo que había encargado hacía 3 meses, $50,000. Una bagatela para él, un recordatorio visual para todos los demás de que él estaba arriba, muy arriba, donde el aire era más limpio y la gente común no llegaba. Y entonces la vio entrar, una mujer de unos 40 años. Ropa sencilla pero limpia y bien planchada, zapatos desgastados en las suelas pero lustrados con cuidado, manos con callos visibles, manos que habían trabajado duro durante años, el tipo de persona que Rodrigo había aprendido a ignorar
hacía mucho tiempo, o peor aún, a despreciar silenciosamente mientras sonreía para las fotos de campaña. Ella no debía estar ahí. Eso pensó Rodrigo en el instante en que la vio cruzar la puerta. Gente como ella no entra a joyerías de lujo donde un anillo cuesta más que 6 meses de salario mínimo. No tocan diamantes con dedos callosos. No sueñan despiertos mirando vitrinas iluminadas con cosas que nunca jamás podrán tener. Waisilojacán, si se atreven a cruzar esa línea invisible que separa a los que tienen de los que no, entonces alguien tiene que recordarles su lugar. Alguien tiene que bajarlos de esa nube. Alguien tiene que decir en voz alta lo que todos piensan en silencio. Tú no perteneces aquí. Así que cuando Rodrigo la vio levantando ese anillo de diamante, un pequeño solitario de medio quilate, nada extraordinario para los estándares de esa joyería, sintió algo que le resultaba familiar, algo que lo llenaba de una satisfacción oscura y profunda, poder absoluto, el poder de poner a alguien en su sitio públicamente, frente a testigos, frente a gente que importaba. Porque humillar en privado no tiene gracia. La verdadera satisfacción está en hacerlo en público, donde todos vean, donde todos aprendan la lección, donde todos recuerden quién manda. No le importó un segundo que ella no estuviera robando. No le importó que el joyero no hubiera dicho absolutamente nada, que de hecho le había ofrecido ver ese anillo con educación profesional. No le importó que ella tuviera todo el derecho legal y moral de estar ahí, mirando, soñando, tal vez ahorrando centavo a centavo para algo especial. A nada de eso importó. Lo único que importó en ese momento fue satisfacer su necesidad de control, de demostración pública, de jerarquía, de recordarle al mundo YAC mismo que él era el alcalde, que él decidía a quién pertenecía y quién no, que su palabra, su juicio, su desprecio eran ley en esa ciudad. Lo que Rodrigo no sabía, lo que no podía saber en su arrogancia ciega, es que esa mujer tenía un nombre. Y ese nombre significaba algo importante, algo que él había olvidado en su ascenso vertiginoso hacia el poder y el dinero. Su nombre era Elena Carranza. Y Elena no era en absoluto lo que parecía. No era una mujer común que había entrado a soñar con joyas que no podía comprar. Era una periodista de investigación, una de las mejores del país. Una mujer que había dedicado 18 años de su vida a destrozar narrativas falsas, a exponer corrupción, a derribar a políticos que creían estar por encima de la ley. Una cazadora paciente, metódica, implacable, ni Rodrigo Mendoza acababa de entrar en su radar. O más exactamente, acababa de darle la excusa perfecta para hacer lo que ya había estado planeando durante meses. Elena salió de la joyería sin mirar atrás, aunque cada fibra de su cuerpo quería girarse y decirle algo a ese hombre arrogante que la había humillado frente a extraños. Pero no lo hizo pork. Elena había aprendido hace mucho tiempo que la venganza emocional es satisfactoria por 30 segundos, y luego se desvanece sin dejar nada útil. La venganza real, la que importa, la que cambia cosas, requiere paciencia, requiere frialdad. Requiere convertir la rabia en combustible para un trabajo más largo y más importante. Las mejillas le ardían mientras caminaba por la calle, no de vergüenza sino de rabia contenida. Una rabia fría, calculada, el tipo de rabia que no explota en gritos ni en lágrimas, sino que se asienta en el pecho como hielo sólido y espera. Espera el momento correcto, espera la estrategia adecuada, espera hasta que cada pieza esté en su lugar. Y entonces, solo entonces, ataca. Caminó 3 cuadras completas hasta donde había estacionado su auto. Un sedán viejo con 10 años de uso, pintura descolorida por el sol implacable, tapicería rasgada en el asiento del conductor. Subió, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Y solo entonces, solo cuando estuvo completamente sola en ese espacio privado, dejó salir el aire que había estado sosteniendo desde que salió de la joyería. Un suspiro largo, profundo, liberador. Miró el teléfono que todavía tenía en la mano. El mensaje que había enviado antes de salir ya tenía respuesta. Un mensaje corto de su editor, el hombre que llevaba 15 años confiando en su trabajo, publicando sus investigaciones más peligrosas, respaldándola incluso cuando las amenazas llegaban. ¿Estás segura?, preguntaba el mensaje. Y Elena sabía exactamente a qué se refería. Durante 6 meses había estado investigando a Rodrigo Mendoza, recopilando evidencia, hablando con testigos que tenían miedo de hablar, revisando documentos que no debían existir, siguiendo rastros de dinero que llevaban a lugares oscuros. Pero siempre había dudado sobre el momento correcto para publicar. Siempre había pensado que necesitaba un poco más de evidencia, un poco más de tiempo, ¿no? Un poco más de confirmación. Pero ahora, después de lo que acababa de pasar, después de ser humillada públicamente por un hombre que no la conocía, que no sabía quién era, que la había juzgado completamente por su apariencia, a menos ahora, ya no había duda, ya no había espacio para la paciencia. Elena escribió de vuelta con dedos firmes y seguros. Siane Soran guardó el teléfono en su bolso gastado y arrancó el motor que tosió 2 veces antes de encender. Tenía trabajo pendiente, trabajo que había estado postergando por meses.
esperando el momento perfecto. Y ese momento acababa de llegar. Rodrigo Mendoza acababa de cometer el error más grande de su vida política, y ni siquiera lo sabía todavía. Esa misma noche, mientras Elena trabajaba en su apartamento pequeño, organizando carpetas y documentos, Rodrigo Mendoza cenaba en su restaurante favorito. Uno de esos lugares exclusivos donde el menú no tiene precios impresos porque sí tienes que preguntar ¿cuánto cuesta? Probablemente no deberías estar ahí. El tipo de lugar donde el sommelier te trata como realeza menor, donde cada plato llega como obra de arte, donde las conversaciones se sostienen en voz baja porque gritar sería vulgar. Rodrigo estaba acompañado de su esposa, una mujer elegante de 50 años, pelo perfectamente peinado, maquillaje impecable, que había aprendido hacía muchos años a sonreír en silencio y no hacer preguntas incómodas, y de dos empresarios importantes que buscaban su aprobación para un proyecto inmobiliario masivo que desplazaría a cientos de familias, pero generaría millones en ganancias. La conversación giraba suavemente en torno a permisos, concesiones, favores políticos cuidadosamente disfrazados de inversión en el desarrollo de la ciudad. Rodrigo disfrutaba profundamente de esto. El poder no estaba solo en la oficina del ayuntamiento. Estaba en estas mesas, en estos acuerdos cerrados con vino tinto de $500 la botella y apretones de mano que valían millones, en estas sonrisas cómplices, en este entendimiento tácito de que todos ahí eran parte del mismo club, el club de los que mandan, el club de los que deciden. Pero algo lo distrajo en medio de la conversación sobre porcentajes y concesiones. En una mesa del fondo del restaurante, parcialmente oculta detrás de una columna decorativa, una mujer trabajaba en una laptop plateada. Tomaba notas, tecleaba con concentración. No levantaba la vista hacia las otras mesas. No parecía estar escuchando las conversaciones ajenas, pero algo en su postura, algo en la forma en que sus dedos se movían sobre el teclado, le resultó extrañamente familiar a Rodrigo. Frunció el ceño levemente, entrecerrando los ojos para ver mejor en la luz tenue del restaurante. No podía ser la misma mujer de la joyería esa mañana. Esa gente no comía en lugares como este, donde la entrada más barata costaba lo que muchas familias ganaban en una semana. Era imposible, solo una coincidencia, una paranoia. Rodrigo sacudió la cabeza mentalmente y volvió su atención a la conversación importante que tenía frente a él. Continuó negociando, firmó el acuerdo mental que se convertiría en documento oficial en cuestión de días. Brindó con champán francés. Y cuando finalmente se levantó de la mesa 2 horas después, satisfecho y ligeramente mareado por el alcohol, la mujer de la laptop ya no estaba en su mesa. Estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Rodrigo no le dio más importancia, tenía cosas más importantes en que pensar. A la mañana siguiente, Rodrigo llegó temprano a su oficina en el edificio del ayuntamiento. Café importado en mano, traje impecable hecho a medida, agenda completamente llena de reuniones cuidadosamente espaciadas para demostrar que era hombre ocupado e importante. Un día más de gloria municipal, un día más ejerciendo el poder al que se había acostumbrado tanto que ya no recordaba cómo era vivir sin el ANSU. Asistente personal Gabriela, una mujer eficiente de 30 años que llevaba 5 trabajando para él, y que sabía más de sus secretos de lo que Rodrigo se sentía cómodo admitiendo. Entró a la oficina con una expresión extraña en el rostro, una mezcla de nerviosismo y algo que Rodrigo no podía identificar completamente. Preocupación, tal vez o miedo. Señor alcalde, hay algo que debería ver, dijo Gabriela con voz cuidadosa, como quien está a punto de darle malas noticias a alguien que no las recibe bien. ¿Qué cosa?, preguntó Rodrigo sin levantar la vista de los documentos que fingía revisar. Gabriela le pasó su tablet. En la pantalla brillante, un video comenzó a reproducirse automáticamente. Grabado desde un ángulo alto, probablemente una cámara de seguridad de la joyería, el video mostraba con claridad perfecta lo que había pasado ayer. Rodrigo se vio a sí mismo gritando, señalando con el dedo, humillando públicamente a una mujer que claramente no había hecho nada malo. El audio era nítido, demasiado nítido. Cada palabra que había dicho estaba perfectamente audible. ¿De dónde salió esto?, preguntó Rodrigo con voz tensa, sintiendo como el café se enfriaba olvidado en su mano. Alguien lo subió a redes sociales esta madrugada, a las 3 de la mañana según los registros, explicó Gabriela. Ya tiene 500.000 de reproducciones. Y subiendo a 500.000. La frase golpeó a Rodrigo como puño en el estómago. 500.000 de personas habían visto ese video. 500.000 de personas lo habían visto comportándose como matón barato. ¿Quién lo subió?, exigió saber. No lo sabemos. La cuenta es anónima, creada hace apenas 2 días, sin foto de perfil. Sin información real, Rodrigo apretó la mandíbula con fuerza suficiente para que le doliera. Pero esto era manejable, se dijo a sí mismo. Siempre era manejable. En 12 años de carrera política había enfrentado problemas peores que un video viral. Llamaría a su equipo de prensa, harían un comunicado cuidadosamente redactado, dirían que fue un malentendido sacado de contexto, que la mujer estaba actuando de manera sospechosa.
que él solo estaba protegiendo al comerciante local, que sus intenciones eran buenas. La narrativa se podía controlar. Siempre se podía controlar. Rodrigo había aprendido eso hacía muchos años. La verdad importaba menos que la historia que contabas, y él era muy bueno contando historias. Pero esa tarde, cuando Rodrigo se sentó frente a las cámaras de televisión para dar su versión oficial de los hechos, algo cambió sutilmente. El reportero que lo entrevistaba, uno de esos que siempre había sido amable, casi sumiso, que nunca hacía preguntas difíciles, lo miró con algo diferente en los ojos, algo que Rodrigo no había visto antes en ese rostro familiar. Duda, escepticismo, tal vez incluso desprecio apenas contenido. Alcalde Mendoza, en el video se le escucha decir claramente que esa mujer no pertenece a lugares como esa joyería. ¿Puede explicar exactamente qué quiso decir con eso? La pregunta era directa, demasiado directa, sin el respeto habitual. Fue una forma de hablar, respondió Rodrigo con la sonrisa practicada que usaba para las cámaras. Yo estaba genuinamente preocupado por la seguridad del establecimiento comercial, la seguridad, pero según el testimonio del joyero, la mujer no estaba robando, ni siquiera estaba actuando de manera sospechosa. De hecho, el dueño dice que usted intervino sin que nadie se lo pidiera. Rodrigo sintió el calor subiendo por su cuello, tiñendo sus mejillas. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran así y a no de esta manera. No en público, frente a cámaras que grababan cada microexpresión de su rostro. Mire, joven, dijo con un tono que pretendía sonar paternal, pero que salió condescendiente. Yo llevo 12 años protegiendo esta ciudad. He tomado decisiones difíciles, he puesto orden donde había caos, y no voy a permitir que un video editado maliciosamente, sacado completamente de contexto, dañe la reputación que he construido con años de servicio público honesto. El reportero no se intimidó, agitado maliciosamente. Señor alcalde, tenemos 3 ángulos diferentes del mismo incidente. Cámaras de seguridad independientes, y todos muestran exactamente lo mismo. ¿Está diciendo que las 3 cámaras fueron manipuladas? El silencio que siguió fue largo, incómodo, pesado. Rodrigo sintió las paredes cerrándose lentamente. Se levantó de la silla con brusquedad, arrancándose el micrófono que le habían colocado en la solapa. Esta entrevista terminó, declaró con voz tensa. Voy a consultar con mis abogados sobre acciones legales contra este programa. Por difamación. En las cámaras siguieron grabando mientras salía de la sala con pasos rígidos. Cada segundo de esa salida apresurada quedó registrado. Y esa noche, ese momento, también se volvió viral. El alcalde huyendo de preguntas directas. El alcalde incapaz de explicar sus propias palabras. El alcalde perdiendo la compostura en vivo. Los comentarios en redes sociales fueron brutales y crueles. Y lo peor de todo, muchos eran de gente de su propia ciudad, gente que lo había votado 1, 2, 3 veces, gente que ahora lo llamaba tirano, abusador, clasista, elitista, gente que decía haber perdido completamente la confianza en él. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó despierto hasta pasadas las 4 de la madrugada, revisando su teléfono obsesivamente, leyendo comentario tras comentario. Algunos lo defendían, sus aliados políticos, gente que le debía favores, empleados del ayuntamiento que temían por sus trabajos, pero eran minoría. La gran mayoría era brutal en su condena. Y lo que más lo perturbó, lo que realmente le heló la sangre en esa noche larga y solitaria, fue un comentario específico. Un comentario que apareció una y otra vez, repetido por cientos de usuarios diferentes como mantra colectivo. Él no sabe con quién se metió. Rodrigo frunció el ceño en la oscuridad de su habitación, iluminada solo por la luz azul de la pantalla de su teléfono. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Por qué tanta gente parecía saber algo que él no sabía? La ansiedad comenzó a crecer en su pecho como enredadera invasiva. A las 5 de la mañana, incapaz de soportar más la incertidumbre, llamó a su jefe de seguridad. Necesito que investigues a alguien urgentemente, la mujer del video. Quiero saber quién es, dónde vive, qué hace para ganarse la vida, con quién se asocian. Todo y lo necesito para hoy. Sí, señor. Me pongo en ello de inmediato. Rodrigo colgó, y por primera vez en 12 años de ejercer poder absoluto en esa ciudad, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo primitivo, algo que había olvidado que podía sentir. Miedo. ¿Crees que el alcalde todavía puede salir de esta? ¿O ya cruzó el punto de no retorno? Déjame tu opinión en los comentarios. 48 horas después de que el video se volviera viral, después de que acumulara más de 3 millones de reproducciones y se convirtiera en tema de conversación nacional, Rodrigo recibió el informe completo de su jefe de seguridad. Lo leyó en su oficina privada del ayuntamiento, con la puerta cerrada con llave y las cortinas gruesas completamente bajadas para que nadie pudiera ver desde afuera. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas del documento. El informe comenzaba con información básica: nombre completo, edad, dirección actual, pero conforme avanzaba, las palabras en la página se volvían cada vez más amenazantes. Nombre: Elena Victoria Carranza Morales. Edad: 42 años. Ocupación: periodista de investigación independiente,
especializada en corrupción política y abuso de poder. Historial profesional, 18 años de carrera activa, autora de más de 50 investigaciones publicadas en medios nacionales e internacionales, ganadora de 3 premios nacionales de periodismo y un reconocimiento internacional de Reporteros Sin Fronteras, conocida específicamente por investigaciones profundas que resultaron en el procesamiento judicial y encarcelamiento de 2 gobernadores estatales y un senador federal. Colabora regularmente con organizaciones anticorrupción, tiene contactos en fiscalías, organismos de transparencia y medios de comunicación en todo el país, considerada por colegaos como implacable, pero justa en su trabajo investigativo. Rodrigo leyó la última línea del informe 3 veces, sintiendo como su garganta se secaba. Actualmente trabaja en una investigación de largo plazo no revelada públicamente. Tema específico desconocido. Lleva aproximadamente 6 meses recopilando información. Ha realizado entrevistas con al menos 15 fuentes anónimas en esta ciudad. Ha solicitado documentos públicos relacionados con contratos municipales de obra pública de los últimos 5 años. El papel cayó de las manos entumecidas de Rodrigo. Sus dedos no parecían funcionar correctamente de repente. Periodista de investigación. No una mujer cualquiera, no una persona común que había entrado a una joyería a soñar inocentemente con diamantes que no podía comprar. Era una profesional altamente capacitada, una cazadora experimentada, una mujer que había derribado políticos más poderosos que ella, y Rodrigo, en su arrogancia estúpida e infinita, acababa de entrar directamente en su radar. O peor aún, tal vez siempre había estado ahí observado, estudiado, analizado durante meses sin siquiera saberlo. Y él le había dado exactamente lo que ella necesitaba. En evidencia visual perfecta de quién era realmente cuando las cámaras oficiales no estaban presentes. Rodrigo se levantó de golpe de su silla de cuero, moviéndose tan bruscamente que la silla rodó hacia atrás y golpeó la pared con un ruido sordo. Caminó en círculos por la oficina lujosa, pisando la alfombra persa importada, que había costado más que el salario anual de 3 empleados municipales. Respiró hondo varias veces, intentando calmarse, tratando de controlar el pánico que burbujeaba en su pecho como ácido. Pero no podía calmarse. No esta vez, porque ahora todo tenía perfecto sentido horrible. El video no había aparecido por accidente. No había sido un ciudadano indignado que casualmente tenía acceso a grabaciones de seguridad. Había sido estrategia cuidadosamente calculada. La forma en que el video había sido editado, mostrando solo lo necesario, sin contexto previo que pudiera confundir, cortado perfectamente para máximo impacto emocional. La velocidad con la que se había viralizado, como si hubiera cuentas esperando, listas para compartir en el momento exacto. La coordinación de las publicaciones apareciendo en múltiples plataformas casi simultáneamente. Todo había sido planeado, ejecutado con precisión quirúrgica, y él había caído en la trampa como un idiota amateur. Esa tarde, Rodrigo convocó a una reunión de emergencia con su equipo más cercano. 5 personas en las que supuestamente podía confiar. Su asesor de imagen, un hombre delgado de 45 años que cobraba fortunas por hacer que políticos corruptos parecieran santos. Su abogado personal, especialista en defender casos imposibles, con tecnicismos legales. Su jefe de prensa, responsable de controlar la narrativa en medios locales. Su secretario particular, el guardián de todos sus secretos más oscuros. Y su jefe de seguridad, el hombre que hacía el trabajo sucio que no podía aparecer en ningún registro oficial. Los 5 se sentaron alrededor de la mesa de reuniones de madera oscura, mirándolo con expresiones que iban desde la preocupación hasta el miedo apenas disimulado. Tenemos un problema muy serio, comenzó Rodrigo sin preámbulos, sin las cortesías habituales. Elena Carranza no es quien pensábamos que era. No es una mujer común, es una periodista de investigación especializada en destruir carreras políticas. Les mostró el informe. Observó cómo las caras cambiaban conforme leían, cómo la confianza se transformaba en preocupación, cómo la preocupación se convertía en algo parecido al pánico. Vio cómo algunos de ellos hacían cálculos mentales rápidos, probablemente evaluando qué tan cerca estaban de Rodrigo, qué tan implicados estaban en sus asuntos turbios, qué tan difícil sería distanciarse si todo explotaba. ¿Qué tan grave es esto, realmente?, preguntó el abogado con voz cuidadosa, ajustándose los lentes de montura cara. Quiero decir, ¿tenemos idea de qué está investigando específicamente? No lo sabemos con certeza, admitió Rodrigo, odiando tener que reconocer esa ignorancia. Pero si está investigándome desde hace 6 meses, es porque tiene algo. O cree que tiene algo. O está buscando algo específico. La gente como ella no dedica medio año a un objetivo sin razón sólida. El asesor de imagen se aclaró la garganta nerviosamente. Señor alcalde, con todo respeto, necesitamos controlar el daño inmediatamente. El video ya es irreversible, millones de personas lo han visto. Está en todas partes. Pero podemos minimizar el impacto a largo plazo si actuamos correctamente ahora. Mi recomendación profesional es que se disculpe públicamente. Una disculpa real, no política. Diga que fue un error grave de juicio.
que está avergonzado, que entiende cómo se sintió esa mujer. Y si es posible, reúnase con la señora Carranza personalmente para aclarar las cosas y mostrar que es hombre humilde capaz de reconocer errores. A Rodrigo lo miró como si le hubiera sugerido cortarse una mano en vivo en televisión nacional. Disculparme, públicamente. ¿Frente a quién exactamente? ¿Frente a una periodista que evidentemente está buscando destruirme? ¿Darle esa satisfacción? ¿Darle esa validación? No, absolutamente no. Eso sería admitir culpa. Eso sería darle munición perfecta. Cualquier cosa que yo diga, cualquier palabra que salga de mi boca, ella la va a usar en mi contra. La va a analizar, la va a contextualizar con otra información que tenga. La va a convertir en evidencia. El silencio que siguió fue tenso, incómodo, pesado, con implicaciones no dichas. El abogado intervino con tono profesional y frío. Entonces, si descartamos la disculpa pública, necesitamos una estrategia alternativa más agresiva. Desacreditarla, buscar errores en su pasado profesional, demandas previas, artículos cuestionables, fuentes poco confiables, cualquier cosa que podamos usar para cuestionar su credibilidad como periodista. Si la gente duda de ella, dudarán de cualquier cosa que publique sobre usted. Dan Rodrigo asintió lentamente. Eso tenía más sentido. Eso era el tipo de estrategia que entendía en ataque, no defensa. Investíguenla a ella, ordenó mirando directamente a su jefe de seguridad. A mí quiero saber todo. Su vida personal, sus finanzas, sus relaciones, a sus enemigos, todo lo que pueda ser usado. Pero háganlo discretamente. Absolutamente discreto. No quiero que esto parezca venganza política. No quiero darle más material para su narrativa de alcalde corrupto persiguiendo a periodista valiente, aunque eso era exactamente lo que era, exactamente lo que estaba a punto de hacer. Y todos en esa habitación lo sabían perfectamente. Mientras tanto, en su apartamento pequeño pero ordenado, Elena Carranza trabajaba rodeada de evidencia. 3 computadoras portátiles encendidas simultáneamente, cada una mostrando diferentes documentos, papeles esparcidos sobre la mesa del comedor que había convertido en centro de operaciones, café ya frío en una taza olvidada hace horas, post-its de colores pegados en la pared, conectados con líneas de marcador formando un mapa visual de corrupción o nombres, empresas en fechas, en cantidades, en transferencias, en contratos, todo meticulosamente documentado, todo verificado y reverificado, porque Elena sabía que cuando publicas algo que puede destruir a alguien poderoso, no puedes darte el lujo de un solo error, un solo dato equivocado, y toda tu credibilidad se desmorona. Por eso, llevaba 6 meses en esto, 6 meses recopilando evidencia sólida, hablando con testigos asustados que solo hablaban después de garantías de anonimato, revisando contratos municipales línea por línea, siguiendo el dinero a través de empresas fantasma y cuentas offshore, buscando el patrón, encontrando las conexiones, construyendo el caso pieza por pieza hasta que fuera irrefutable. El incidente de la joyería no había sido planeado en absoluto, había sido coincidencia pura en casualidad. Ana Elena realmente había ido allí por motivos personales. Era el aniversario de la muerte de su madre, y su madre siempre había soñado con un anillo de diamantes que nunca pudo comprar. Elena había pensado en comprar uno simbólico, algo pequeño, en su honor. No esperaba encontrarse con Rodrigo Mendoza ese día. No esperaba ese encuentro, no esperaba esa humillación pública. Pero cuando sucedió, cuando él reveló exactamente quién era sin filtros ni actuación, Elena supo que podía usarlo, no como venganza personal, aunque la humillación había dolido más de lo que estaba dispuesta a admitir, sino como herramienta periodística, como evidencia perfecta de carácter, como demostración visual de lo que ella había descubierto en documentos y testimonios, que Rodrigo Mendoza era un hombre que despreciaba a la gente común, que creía estar por encima de todos, que usaba el poder para humillar y controlar. Y lo mejor de todo, él se había expuesto voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie lo provocó. Simplemente mostró su verdadero rostro frente a cámaras. Y eso valía más que 1000 documentos. Elena había subido el video esa misma noche, usando una cuenta anónima creada específicamente para ese propósito. Sabía cómo funcionaban las redes sociales. Sabía cómo crear contenido viral. Había estudiado eso. El título del video fue cuidadosamente elegido en Alcalde humilla a mujer en joyería por su apariencia. El video fue editado perfectamente, sin contexto innecesario, directo al punto, con subtítulos para que pudiera verse sin sonido, y funcionó mucho mejor de lo que Elena había esperado. En 24 horas, 500.000 de reproducciones. En 48 horas, 3 millones. Las personas estaban indignadas, compartían, comentaban, hacían sus propios videos de reacción. El algoritmo lo empujaba cada vez más alto porque generaba engagement masivo, y todo eso sin que Elena tuviera que revelar quién era. Sin que tuviera que publicar todavía la investigación real, solo con dejar que la gente viera quién era realmente Rodrigo Mendoza. Ahora, la ciudad entera hablaba de él, y no con admiración, con decepción, con rabia, con ese tipo de indignación
colectiva que hace que la gente empiece a cuestionar todo lo demás. Si es capaz de humillar a una mujer en público por nada, ¿qué más es capaz de hacer en privado? Esa era exactamente la pregunta que Elena había plantado en la mente colectiva. Y ahora esa pregunta crecía sola, multiplicándose, infectando cada conversación sobre el alcalde. Su teléfono sonó de repente, interrumpiendo su concentración. Número desconocido. Elena dudó un segundo antes de contestar. Hola, silencio del otro lado de la línea. Pero no silencio vacío, silencio habitado. Alguien estaba ahí, escuchando, respirando. Luego una voz ronca, masculina, deliberadamente amenazante. Deja de meter tu nariz donde no te llama. Esto es advertencia amigable. La próxima no será tan amigable. Vas a lamentar mucho si continúas. Elena no se inmutó ni un milímetro. Había recibido amenazas antes muchas veces. Venía con el trabajo de investigar a personas poderosas que no querían ser investigadas. ¿Quién habla?, preguntó con voz completamente calmada. Clic en la llamada terminó abruptamente. Elena inmediatamente anotó la hora exacta y el número telefónico completo en su libreta siempre presente. Todo era evidencia. Todo se documentaba. Todo podía ser útil eventualmente. Las amenazas no la asustaban. Al contrario, le confirmaban que estaba en el camino correcto. La gente no amenaza cuando no tiene nada que ocultar. Las amenazas son admisión implícita de culpa. Son señal de desesperación. Son prueba de que has tocado un nervio importante. Y Elena sabía exactamente cuál nervio había tocado. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con una noticia que le heló completamente la sangre en las venas. Su abogado lo llamó temprano, demasiado temprano para hacer buenas noticias. Señor alcalde, tenemos un problema mucho mayor de lo que pensábamos, dijo la voz tensa en el teléfono. ¿Ahora qué pasó?, preguntó Rodrigo en pijama, sintiendo cómo el pánico comenzaba a subir por su garganta a un testigo. Alguien que trabajó en el ayuntamiento hace 5 años. Acaba de dar una entrevista completamente anónima a un medio digital de investigación muy respetado. Dice que usted aceptó sobornos directos de una empresa constructora para aprobar un proyecto inmobiliario que violaba múltiples regulaciones de zonificación. Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies, que las paredes de su dormitorio lujoso comenzaban a cerrarse. ¿Quién es el testigo? Su voz sonaba desesperada incluso a sus propios oídos. No lo sabemos. La entrevista está completamente protegida. Usaron distorsión de voz, ocultaron el rostro. El medio tiene política muy estricta de protección de fuentes. Pero señor, el medio es extremadamente serio. Si publican algo es porque tienen evidencia sólida que lo respalda. No publican basura, no publican rumors, y según mis contactos, van a publicar esta historia. ¿Cuándo? Esta noche a las 9. Rodrigo colgó sin despedirse. Se sentó en el borde de la cama sintiendo como su cuerpo entero temblaba. Su esposa dormía todavía del otro lado de la cama, king size, ajena a todo esto. O tal vez solo fingía dormir para no tener que enfrentar la realidad. Últimamente fingía muchas cosas. Rodrigo cerró los ojos con fuerza. Intentó pensar estratégicamente, pero no podía, porque por primera vez en toda su carrera política, las cosas se le estaban escapando completamente de las manos. El control que siempre había mantenido se estaba desmoronando. Y Elena Carranza estaba detrás de todo esto. Lo sabía, lo sentía. No tenía pruebas directas, pero lo sabía con certeza absoluta. Ella no había ido a esa joyería por casualidad. Ella lo había estado observando durante meses, esperando pacientemente, buscando el momento perfecto para mostrarle al mundo lo que él realmente era. Y él, como un idiota arrogante cegado por su propio poder, le había dado exactamente lo que ella necesitaba. Le había entregado la evidencia en bandeja de plata. ¿Crees que Rodrigo todavía puede salvar su carrera política? ¿O ya es demasiado tarde para él? Déjame saber qué piensas en los comentarios. Esa noche, cuando el artículo se publicó exactamente a las 9, acompañado de la entrevista anónima en video, la ciudad estalló digitalmente. Las redes sociales se llenaron de hashtags que tendieron inmediatamente #Mendacicarapto. Renuncia ya, justicia para Elena, no más abuso. Políticos de oposición que habían estado silenciosos durante años, de repente encontraron valentía y pidieron investigaciones formales. Activistas organizaron protestas para el día siguiente. Periodistas de medios nacionales comenzaron a llamar pidiendo entrevistas. El muro de protección que Rodrigo había construido alrededor de sí mismo durante 12 años comenzó a agrietarse visiblemente. Y en su apartamento modesto, iluminado solo por la luz de 3 pantallas de computadora, Elena Carranza leyó el artículo publicado con una pequeña sonrisa satisfecha. No de alegría, no de triunfo personal, sino de profesional que sabe que hizo bien su trabajo. La primera pieza había caído exactamente como planeado.
Esto apenas comenzaba, y Rodrigo Mendoza no tenía idea de cuánto más había por venir. Rodrigo Mendoza no salió de su casa durante 3 días completos. Su equipo de asesores le recomendó enfáticamente que se mantuviera completamente fuera de la vista pública mientras ellos manejaban la crisis de comunicación, pero no había manejo posible para esto. Cada día, cada mañana al despertar aparecía algo nuevo. Cada día traía otra filtración cuidadosamente calculada. Otro testigo anónimo que se atrevía a hablar protegido por garantías de confidencialidad. Otro documento que no debía existir pero que de alguna manera llegaba a manos de periodista. Otra grieta profunda en la fachada perfecta que había construido meticulosamente durante 12 años de carrera política. El artículo sobre los sobornos de la constructora fue apenas el principio de lo que se convertiría en avalancha imparable. Al día siguiente apareció un audio, una grabación que alguien había hecho, probablemente con teléfono celular escondido, de Rodrigo hablando con un empresario local en lo que él creía era conversación completamente privada en su oficina cerrada. La conversación no tenía ambigüedad posible. Era cristalina en su ilegalidad. La voz de Rodrigo era perfectamente audible en 10% para mí, 15% para el partido, el resto es tuyo, pero quiero efectivo. Nada de transferencias bancarias que puedan rastrearse, nada de cheques efectivo en sobres. Y nadie más se entera de esto. ¿Estamos claros? La otra voz, claramente nerviosa, respondía: ¿y los permisos? Los permisos los tienes la semana que viene. Yo me encargo personalmente. La voz en la grabación era absolutamente inconfundible. Era él, no había forma de negarlo. Rodrigo lo intentó de todas formas. Convocó una conferencia de prensa improvisada en las escaleras del ayuntamiento contra el consejo de todos sus asesores y declaró con voz temblorosa que el audio estaba completamente editado de forma maliciosa, que era manipulación digital sofisticada, que sus enemigos políticos, nunca especificó quiénes exactamente, estaban detrás de una campaña sucia organizada para destruir su reputación impecable, que todo era fabricación completa, que iba a demandar por difamación a todos los medios que habían publicado ese material falso. Pero nadie le creyó, absolutamente nadie. Porque la gente ya había visto el video de la joyería con sus propios ojos. Ya lo había visto humillar a una mujer inocente sin razón alguna. Ya lo había visto perder completamente los estribos en una entrevista televisiva cuando le hicieron preguntas directas. Ya lo había visto actuar como si fuera dueño absoluto de la ciudad y de la vida de todos sus habitantes. Y ahora todo encajaba perfectamente en una narrativa coherente y devastadora. Si es capaz de eso en público, delante de cámaras, ¿qué diablos hace en privado? La pregunta que Elena había plantado originalmente ahora tenía respuesta. Y la respuesta era mucho peor de lo que incluso los más cínicos habían imaginado. El Consejo Municipal, presionado por la opinión pública que rugía exigiendo acción, convocó una sesión extraordinaria de emergencia. Rodrigo fue formalmente citado. No podía negarse a asistir sin que eso fuera interpretado universalmente como admisión implícita de culpa. Si no asistía, todos dirían que estaba huyendo, que tenía miedo, que sabía que era culpable. Pero si asistía, tendría que enfrentar preguntas brutales que no quería responder. Tendría que sentarse frente a cámaras y explicar. Lo inexplicable decidió ir, no porque quisiera, sino porque no había alternativa menos terrible. La sala del consejo estaba absolutamente llena hasta el punto de violar probablemente códigos de seguridad contra incendios, periodistas con cámaras y grabadoras, ciudadanos comunes que nunca antes habían asistido a una sesión del consejo, pero que ahora querían presenciar la caída del alcalde con sus propios ojos. Activistas con pancartas exigiendo renuncia inmediata. Gente que gritaba consignas apenas Rodrigo entraba. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con cuchillo. Elena Carranza también estaba ahí, por supuesto, sentada estratégicamente en la última fila, donde podía ver todo sin ser centro de atención. Libreta profesional abierta en su regazo. Pluma lista sin expresión visible en su rostro. Solo observando con esa calma característica que Rodrigo ahora reconocía como mucho más peligrosa que cualquier expresión de rabia o triunfo. Rodrigo la vio en cuanto entró a la sala. Sus ojos se encontraron por un segundo largo y cargado de significado. Ella no sonrió, no hizo ningún gesto. No le dio la satisfacción de mostrar emoción alguna. Solo lo miró con esos ojos firmes y serenos que parecían ver directamente a través de todas sus mentiras, todas sus máscaras, todas sus defensas. Como si supiera exactamente cómo iba a terminar todo esto. Como si ya hubiera escrito el final en su cabeza y solo estuviera esperando que la realidad alcanzara su guión. Rodrigo sintió, quizás por primera vez en toda su vida adulta, que había perdido completamente el control de la situación. Que no importaba lo que dijera, no importaba cómo se defendiera, el resultado ya estaba escrito. El presidente del consejo, un hombre mayor, que había trabajado con Rodrigo durante años, pero que ahora lo miraba con disgusto apenas contenido, golpeó el mazo ceremonial para abrir formalmente la sesión. Alcalde Mendoza, las acusaciones en su contra son extremadamente graves. Corrupción sistemática en abuso de autoridad, malversación de fondos públicos,
tráfico de influencias, aceptación de sobornos. La lista continúa. ¿Qué tiene que decir al respecto de todas estas acusaciones específicas? Rodrigo se aclaró la garganta repetidamente, sintiendo cómo se secaba completamente. Había preparado un discurso cuidadosamente, palabras meticulosamente elegidas por su asesor de imagen que cobraba fortunas precisamente por esto. Negación rotunda, victimización calculada, ataque preventivo a sus supuestos enemigos políticos. Pero cuando abrió la boca para comenzar a hablar, algo se quebró dentro de él. Tal vez fue la presión acumulada de días sin dormir adecuadamente. Tal vez fue el cansancio emocional de mantener mentiras que se volvían cada vez más complicadas. Tal vez fue simplemente ver a Elena ahí sentada, tranquila como lago en mañana sin viento, sabiendo con certeza absoluta que ella tenía todas las cartas, Tadú, el padre, toda la evidencia. Joan, he servido fielmente a esta ciudad durante 12 años completos. He trabajado incansablemente, a menudo 16 horas diarias, sin descanso. He traído inversión extranjera significativa. He modernizado completamente la infraestructura urbana. He creado miles de empleos. He puesto esta ciudad en el mapa nacional. El presidente del consejo lo interrumpió con voz fría y profesional. Eso no responde la pregunta específica que le hice, señor alcalde. La pregunta no es sobre sus supuestos logros. La pregunta es sobre las acusaciones concretas de corrupción. ¿Son verdaderas o falsas? Rodrigo apretó los puños bajo la mesa donde las cámaras no podían verlos, sintiendo como las uñas se clavaban en sus propias palmas. No soy corrupto. Nunca lo he sido. Estas acusaciones son completamente inventadas, orquestadas maliciosamente por personas que quieren destruirme políticamente porque represento amenaza para sus propios intereses, incluida la señora Elena Carranza. El nombre cayó en la sala como bomba. Todos los ojos giraron hacia la última fila, donde Elena permanecía completamente inmóvil, sin reaccionar de ninguna forma visible. Rodrigo tragó saliva con dificultad en ella. Ella es periodista profesional. Tiene todo el derecho constitucional a investigar a funcionarios públicos. Pero lo que está haciendo va mucho más allá del periodismo legítimo. Esto es persecución personal. Esto es vendetta. Esto es, un concejal joven, recién elegido en las últimas elecciones, se puso de pie interrumpiendo. Alcalde Mendoza, con todo respeto, no puede simplemente culpar a la prensa por hacer su trabajo constitucional. Si usted genuinamente no tiene nada que ocultar, si todo esto es realmente fabricación como afirma, entonces debería cooperar completamente con cualquier investigación. Abrir voluntariamente sus cuentas bancarias personales, permitir auditorías exhaustivas, entregar documentos solicitados, demostrar de forma transparente que estas acusaciones son falsas. Rodrigo sintió el pánico subiendo por su garganta como bilis ácida. Mis cuentas bancarias son absolutamente privadas. Tengo derecho constitucional a privacidad financiera. No voy a ceder mis derechos fundamentales ante lo que es claramente una casa de brujas política. ¿Casa de brujas? Señor alcalde, tenemos un audio de usted negociando sobornos. Tenemos documentos que muestran contratos irregulares. Tenemos testigos múltiples que confirman patrones de corrupción. Esto no es casa de brujas. Esto es evidencia. Son mentiras. El grito de Rodrigo resonó en toda la sala, amplificado por la acústica del espacio. Un silencio incómodo y pesado siguió a su explosión emocional. Todos podían ver cómo estaba perdiendo el control, cómo la fachada cuidadosamente mantenida durante años se agrietaba visiblemente. Rodrigo respiró hondo varias veces, intentando desesperadamente recuperar la compostura, pero ya era demasiado tarde. Ya había mostrado debilidad, ya había revelado miedo. El presidente del consejo habló con voz firme y solemne. Alcalde Mendoza, este consejo ha decidido por votación preliminar que iniciará inmediatamente una investigación formal y exhaustiva de todas estas acusaciones. Mientras tanto, le solicitamos formalmente que se aparte temporalmente de sus funciones administrativas hasta que se aclaren completamente los hechos denunciados. ¿Apartarme? ¿Con qué autoridad legal me piden eso? La desesperación en su voz era audible para todos, con la autoridad que nos otorga la Constitución municipal. Y con el respaldo de esta ciudad que ya no confía en usted. Las palabras golpearon a Rodrigo como puñetazos físicos en el estómago. Miró alrededor de la sala, buscando desesperadamente apoyo, buscando aliados, buscando caras conocidas de políticos que lo habían respaldado durante años, que le debían favores, que habían cenado en su mesa, que habían compartido sobornos. Pero todos y cada uno evitaron cuidadosamente su mirada. Miraron hacia abajo, hacia sus papeles, hacia sus teléfonos, hacia cualquier parte menos hacia él, porque en política cuando empiezas a caer verdaderamente, cuando el escándalo se vuelve radioactivo, nadie quiere estar cerca cuando toques el suelo. Nadie quiere ser salpicado por tu sangre. Todos se alejan. Todos niegan haberte conocido bien.
Todos dicen que siempre sospecharon algo, y Rodrigo Mendoza estaba cayendo rápido sin red de seguridad, sin nadie dispuesto a extender una mano para frenarlo. La sesión terminó con votación formal en 11 votos a favor de la suspensión temporal, 2 abstenciones, 0 votos en contra. Ni siquiera sus aliados más cercanos lo defendieron. Rodrigo salió de esa sala del consejo completamente destruido. Caminó por el pasillo largo con paso de hombre derrotado. Las cámaras lo siguieron. Capturaron cada momento de esa salida humillante. La imagen del poderoso alcalde, ahora reducido a funcionario suspendido bajo investigación, se transmitiría en todos los noticieros esa noche. Esa noche, Rodrigo regresó a su mansión vacía, completamente destrozado emocionalmente. Su esposa, la mujer elegante que había estado a su lado durante 20 años de matrimonio, lo esperaba en la sala de estar. Tenía una maleta grande ya hecha junto a sus pies. «Me voy», dijo ella sin emoción aparente, con voz plana y cansada. «¿Qué? ¿Ahora? ¿Cuándo más te necesito a mi lado?» La incredulidad en la voz de Rodrigo era genuina. «Me voy a casa de mi hermana, indefinidamente. No puedo seguir aquí. ¿Por qué? ¿Por un escándalo temporal que voy a superar como he superado todo lo demás?» Ella lo miró con una tristeza profunda y antigua. Tristeza acumulada durante años. «Rodrigo, yo sabía quién eras realmente. Siempre lo supe desde el principio, pero me convencí a mí misma de que podía vivir con eso. Que el poder, el dinero, el estatus social, las casas lujosas, los viajes, todo eso valía la pena, el precio de mirar hacia otro lado, de fingir no ver, de ser cómplice silenciosa, pero ya no puedo. Ya no tengo fuerzas para seguir fingiendo. Esto es temporal. Voy a salir de esto, siempre lo hago. Siempre encuentro la manera, esta vez no vas a salir. Y lo sabes perfectamente. Esto es diferente. Esto es el final, y yo no voy a quedarme aquí, viéndote caer». Ella tomó su maleta pesada y caminó hacia la puerta principal de la mansión que había sido su hogar durante una década. «Por favor», dijo Rodrigo, y por primera vez en años su voz sonó genuinamente vulnerable, genuinamente asustada. «No me dejes solo ahora». Ella se detuvo en el umbral sin girarse. «Estuviste solo mucho antes de que yo me fuera. Solo que no te habías dado cuenta». La puerta se cerró con un sonido definitivo. Al final, Rodrigo se quedó parado en esa sala, enorme y vacía, rodeado de muebles caros y arte importado, y todas las cosas materiales que había acumulado para demostrar su éxito. En ese silencio aplastante que llenaba cada rincón de la casa demasiado grande. Y por primera vez en 12 años de ejercer poder casi absoluto, Rodrigo Mendoza lloró. No lloró de arrepentimiento genuino. No lloró de culpa moral. Lloró de rabia impotente, de frustración abrumadora, de la certeza terrible de que todo lo que había construido se estaba desmoronando completamente y no había nada, absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. A la mañana siguiente apareció otro artículo, firmado directamente por Elena Carranza, ya no anónimo, ya no escondida detrás de fuentes no identificadas, ahora con su nombre completo y su reputación profesional respaldando cada palabra. El título era simple pero absolutamente devastador en su claridad. «En 12 años de corrupción sistemática, como Rodrigo Mendoza saqueó una ciudad completa». Y dentro del artículo, evidencia abrumadora, toneladas de evidencia meticulosamente documentada, contratos con precios inflados, transferencias bancarias sospechosas, empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, nombres de empresarios cómplices, fechas exactas, cantidades precisas. Todo lo que Elena había estado recopilando pacientemente durante 6 meses de investigación exhaustiva. Todo expuesto, ahora en todo público. Todo irrefutable. Rodrigo lo leyó con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cada párrafo era golpe tras golpe. Cada revelación era puñal en el pecho. Y cuando terminó de leer, cuando llegó al final del artículo largo y detallado, Rodrigo supo con certeza absoluta que ya no había salida posible, que esto había terminado, que Elena Carranza había ganado completamente y él había perdido todo. ¿Qué harías tú si fueras Rodrigo en este momento exacto? ¿Renunciar inmediatamente o seguir peleando hasta el final? Déjalo en los comentarios. 48 horas después de la publicación del artículo devastador de Elena Carranza, la Fiscalía Estatal abrió formalmente una investigación criminal contra Rodrigo Mendoza. No fue decisión política motivada por conveniencia, fue presión pública masiva e inevitable. La ciudad entera, el Estado completo, gran parte del país exigía justicia con voz unánime que los políticos ya no podían ignorar. Las protestas comenzaron el sábado por la mañana temprano y continuaron durante todo el fin de semana. Miles y miles de personas se reunieron frente al edificio del ayuntamiento. Pancartas hechas a mano con consignas directas, cánticos que resonaban en las calles, rabia colectiva que había estado dormida, acumulándose silenciosamente durante años, y que ahora despertaba con fuerza volcánica imposible de contener. «Mendoza ladrón, devuelve lo que robaste», gritaban las voces al unísono. «¡Justicia para Elena!»,
12 años de robo y engaño. A la cárcel, no, a tu casa. Rodrigo las veía desde la ventana de su oficina del ayuntamiento, aunque técnicamente ya no tenía derecho a estar ahí después de su suspensión formal. Pero había ido de todas formas buscando algo de normalidad, algo de control, algo que le recordara quién había sido. Miraba esa multitud enorme y sentía algo cercano al terror. Estas eran las mismas personas que lo habían votado, las mismas que habían aplaudido sus discursos, las mismas que habían celebrado sus obras y ahora querían su cabeza. Querían verlo caer, querían justicia o tal vez venganza. La línea entre ambas se había vuelto muy borrosa. Su abogado personal entró sin molestarse en tocar la puerta. Señor Mendoza, tenemos que hablar urgentemente. No puede seguir posponiendo esto ahora que... La voz de Rodrigo sonaba cansada, derrotada. La fiscalía quiere que declare formalmente. Están pidiendo acceso completo e inmediato a todas sus cuentas bancarias, tanto nacionales como internacionales. Dicen que si no coopera voluntariamente en las próximas 24 horas, van a proceder a congelarlas todas preventivamente. Rodrigo sintió que todo el aire salía de sus pulmones de golpe. No pueden hacer eso legalmente. Eso requiere orden judicial en sí, pueden, y lo van a hacer. Ya tienen la orden judicial firmada. Un juez que, curiosamente, nunca recibió favores suyos durante su gestión. Uno de los pocos que quedaban limpios. Rodrigo cerró los ojos con fuerza. Había jugado el juego del poder muy bien durante años. Había tejido una red compleja de contactos, favors, políticos, lealtades compradas con dinero o amenazas. Había colocado a sus aliados en posiciones clave. Había neutralizado a sus enemigos. Pero esa red tenía agujeros, puntos débiles, en personas a las que no había llegado. Jueces honestos, fiscales incorruptibles, periodistas valientes. Y Elena Carranza había encontrado metódicamente cada uno de esos agujeros. Había trabajado exclusivamente con las personas limpias, las que no le debían nada a Rodrigo, las que no tenían razón para protegerlo. ¿Qué me recomiendas profesionalmente?, preguntó Rodrigo, aunque ya sospechaba la respuesta. El abogado dudó visiblemente antes de responder. Renuncie públicamente hoy mismo. Negocie una salida que minimice el daño. Tal vez, solo tal vez, puede evitar la cárcel si coopera completamente desde ahora, si entrega nombres de todos los involucrados, si devuelve el dinero robado, si acepta un acuerdo con la fiscalía antes de que esto llegue a juicio público. ¿Entregarlos? A todas las personas que me ayudaron a llegar donde estoy, a los empresarios que pagaron, a los políticos que participaron. Sí, en exactamente eso. Porque si no lo hace usted primero, ellos lo van a entregar a usted. Ya están haciendo exactamente eso. 3 de sus ex asesores han contactado secretamente a la fiscalía ofreciendo testimonio a cambio de inmunidad. Rodrigo Hiu, Auma Gaumenchi. Una risa vacía y sin humor. Por supuesto, todos son leales mientras la balsa flota. En el momento en que empieza a hundirse, todos saltan. Exactamente así funciona. Usted lo sabe mejor que nadie. Lo ha visto muchas veces. Ahora le está pasando a usted. Rodrigo miró por la ventana hacia la multitud que gritaba su nombre con odio. Y si me niego, si peleo hasta el final, entonces va a perder todo. Absolutamente todo. Su libertad, su dinero, su reputación, su familia y pasará los próximos 20 o 30 años en prisión. Esa es la alternativa real. Esa tarde, Rodrigo comenzó a redactar su carta de renuncia formal. 3 veces la escribió cuidadosamente. 3 veces la rompió con frustración, porque renunciar significaba admitir. Significaba perder públicamente. Significaba que Elena Carranza había ganado de forma completa y definitiva. Y eso era lo que más le dolía en un nivel visceral, que iba más allá de la lógica. No era tanto la pérdida de poder en sí misma, no era la vergüenza pública. No eran las acusaciones legales que enfrentaría. Era saber que una mujer a la que había humillado casualmente en una joyería, a la que había tratado como inferior sin pensarlo 2 veces, a la que había despreciado públicamente frente a testigos, simplemente porque podía, esa mujer específica lo había destruido, metódicamente, con paciencia profesional, con inteligencia estratégica, con evidencia sólida que él no podía refutar. Ella no gritó venganza, no buscó confrontación emocional, no lo atacó con insultos ni amenazas, solo hizo su trabajo periodístico, investigó, documentó, verificó, publicó, y ese trabajo había sido más que suficiente para derribar completamente un imperio de corrupción construido durante 12 años. El lunes por la mañana, Rodrigo Mendoza apareció frente a las cámaras de televisión nacional para leer su renuncia oficial. No hubo disculpas genuinas, no hubo admisión clara de culpa, solo cuidadosamente vacía sobre dedicarse completamente a su defensa legal y confiar plenamente en que la justicia prevalecerá y se demostrará su inocencia. Pero todos los que miraban sabían exactamente lo que significaba. Todos sabían que era el final político de Rodrigo Mendoza. Las cámaras lo capturaron saliendo del edificio del ayuntamiento por última vez como funcionario público. Sin escolta de seguridad, sin equipo de asesores, sin asistentes, sin nadie,
completamente solo, cargando una caja de cartón con sus pertenencias personales, fotos enmarcadas, diplomas, premios que ya no significaban nada. La imagen se volvió icónica instantáneamente. Apareció en portadas de periódicos. Fue compartida millones de veces en redes sociales. El hombre que había gobernado con puño de hierro durante 12 años, ahora caminaba solo, visiblemente derrotado, públicamente humillado. Y la ciudad lo vio. Annie no sintió lástima, sintió satisfacción. Sintió que finalmente, después de años de abusos, había justicia. Elena Carranza también lo vio, por supuesto, desde su apartamento modesto frente a su computadora, con una taza de café ya frío en la mano. No sintió triunfo personal, no sintió alegría vengativa. Solo sintió un cansancio profundo, porque esto nunca había sido sobre victoria personal para ella. No era venganza por la humillación en la joyería, aunque eso había dolido más de lo que admitiría públicamente. Era sobre justicia, sobre exponer corrupción, sobre demostrar que nadie, sin importar cuánto poder tenga, está por encima de la ley. Y la justicia no se celebra con champán y fuegos artificiales. Se constata, se verifica, se documenta. Su teléfono sonó. Era su editor, el hombre que había confiado en ella durante todo este proceso largo. Elena, lo lograste. Derribaste a uno de los políticos más poderosos de la región. No, lo logré yo sola. Lo hicieron los documentos, los testigos valientes que hablaron arriesgando represalias, la evidencia que no podía ser negada. Yo solo la organicé y la publiqué, pero tú la reuniste, tú armaste el caso completo, tú lo expusiste públicamente cuando nadie más se atrevía. Solo hice mi trabajo. El trabajo que se supone que hacemos los periodistas. Hubo una pausa en la conversación. ¿Qué sigue ahora para ti?, preguntó el editor. Elena miró por la ventana de su apartamento. La ciudad seguía ahí afuera, con todos sus problemas, con toda su corrupción sistémica, con todas sus estructuras de poder que sobrevivían más allá de cualquier alcalde individual que cayera. Lo que sigue es investigar al siguiente, respondió con voz calmada pero firme. Porque Rodrigo Mendoza no era el único. Solo era el más visible, el más arrogante, el que se expuso a sí mismo. Pero hay otros, siempre hay otros. Y mientras existan, habrá trabajo por hacer. Mientras tanto, en una casa de campo ubicada en las afueras de la ciudad que Rodrigo había comprado años atrás, con dinero que nunca declaró en ningún documento oficial, el exalcalde se refugiaba de la atención mediática. Estaba completamente solo, aislado del mundo, sin esposa que se había ido, sin amigos verdaderos que había descubierto nunca tuvo, sin aliados políticos que lo habían abandonado en masa. Solo con sus pensamientos oscuros, y sus pensamientos no eran buenos compañeros en absoluto. Revisó su teléfono celular. Cientos de mensajes no leídos, casi ninguno de apoyo genuino. La gran mayoría eran insultos creativamente crueles, amenazas directas, gente que antes lo adulaba servilmente y que ahora lo odiaba con pasión, personas que le rogaban favores y ahora celebraban su caída. Borró la aplicación de mensajería. No podía soportar ver más. Encendió la televisión buscando distracción. Todos los canales hablaban de él, de su caída, de las investigaciones criminales en curso, de los otros funcionarios que estaban siendo interrogados, de la posibilidad de que más gente fuera arrestada. Próximamente apagó la televisión. El silencio era peor que las voces. Se sirvió whisky en un vaso, luego otro más. Bebió hasta que las líneas del mundo se volvieron borrosas, hasta que el dolor emocional se entumecía parcialmente. Y en algún momento de la madrugada profunda, borracho y completamente roto emocionalmente, Rodrigo Mendoza hizo algo que nunca había hecho en toda su vida adulta. Algo impensable. Marcó un número telefónico, el número que había encontrado en internet después de búsqueda obsesiva. El teléfono de Elena Carranza. Elena atendió después del tercer timbre. ¿Hola? Su voz sonaba calmada, profesional, e incluso a las 3 de la mañana. Silencio del lado de Rodrigo. Respiración pesada. ¿Quién habla? Elena reconoció la voz inmediatamente cuando finalmente habló, en el tono, en el ritmo, aunque nunca había hablado directamente con él por teléfono antes. Soy John Rodrigo Mendoza. Otro silencio más largo. Exalcalde Mendoza, corrigió Elena con precisión técnica. Exalcalde, repitió él amargamente. ¿Qué quiere a estas horas? Necesito que sepa algo. Yo no soy el monstruo que usted pintó en sus artículos. Elena consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. No lo pinté yo. Solo mostré exactamente lo que usted hizo. Documenté sus acciones. Reporté hechos verificables. Si el resultado parece monstruoso, tal vez debería considerar que dice eso sobre las acciones que documenté. Pero no soy solo eso. Yo hice cosas buenas también. Construí escuelas, arreglé calles, pavimenté caminos rurales. Traje inversión que creó empleos. No todo fue malo con dinero robado, dijo Elena sin crueldad, pero sin suavizar la verdad tampoco. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Rodrigo no respondió durante largo rato. El silencio se extendió incómodo. ¿Eso es todo lo que quería decir?, preguntó Elena finalmente. No quiero. Necesito entender por qué.
¿Por qué yo específicamente? ¿Por qué dedicó 6 meses completos de su vida a destruirme? Hay cientos de políticos corruptos. Miles probablemente. ¿Por qué yo? Elena pensó en la respuesta, en la verdad completa que incluía elementos profesionales y personales que no podía separar completamente, porque alguien tenía que hacerlo, porque usted se volvió intocable, porque todos lo sabían pero nadie se atrevía a exponerlo, y porque usted me dio la excusa perfecta cuando me humilló en esa joyería, sin conocerme, sin saber quién era, juzgándome completamente por mi apariencia. Rodrigo cerró los ojos aunque ella no podía verlo. ¿Todo fue por eso? ¿Por ese incidente? No, yo ya lo estaba investigando desde meses antes de ese día. Ya tenía evidencia sustancial. Pero ese día en la joyería me recordó exactamente por qué importa este trabajo. Porque gente como usted no solo roba dinero público, no humilla, desprecia. Divide a la sociedad en categorías de quién merece dignidad y quién no. Usa el poder para aplastar a los que considera inferiores. Y alguien tiene que decir públicamente: en esto no está bien, basta no más. Hubo una pausa larga. Rodrigo respiraba pesadamente del otro lado. ¿Y ahora qué? ¿Se siente satisfecha, victoriosa? No me siento victoriosa. Me siento cansada ni lista para el siguiente caso. Porque esto nunca termina, realmente nunca termina, repitió Rodrigo con voz hueca. No, mientras exista corrupción, existirá necesidad de periodismo que la exponga. Ese es mi trabajo, no es personal. ¿Nunca fue personal? ¿Es profesional? Anglican Elena colgó, no por crueldad, sino porque no había más que decir. La conversación había terminado, y Rodrigo se quedó ahí sentado en la oscuridad de la casa de campo solo con el teléfono todavía en la mano, y la certeza absoluta de que había perdido absolutamente todo en su poder, su reputación, en su familia, su futuro, en todo. ¿Crees que Rodrigo Mendoza merece una segunda oportunidad? ¿O la justicia debe seguir su curso sin importar qué? Comenta tu opinión. 3 semanas después de la renuncia formal de Rodrigo Mendoza, después de que el escándalo se expandiera más allá de una ciudad para convertirse en caso nacional, la Fiscalía Estatal presentó cargos criminales formales. Y no solo contra Rodrigo, contra 11 funcionarios más en algunos del ayuntamiento, otros de empresas constructoras privadas. Todos habían sido parte de la red masiva de corrupción que Elena había destapado metódicamente. El caso se volvió mediático instantáneamente. Los noticieros lo cubrían cada noche. Los periódicos dedicaban portadas enteras. Los programas de análisis político invitaban expertos legales para diseccionar cada desarrollo. La ciudad, esa ciudad que durante años había mirado colectivamente hacia otro lado, que había ignorado rumores, que había aceptado la corrupción como parte normal de la política, esa ciudad ahora exigía justicia con voz colectiva, imposible de ignorar. El juicio comenzó un lunes húmedo de abril. La sala del tribunal estaba absolutamente llena, cada asiento ocupado, cámaras de televisión afuera del edificio porque no se permitían dentro, periodistas de todo el país. Y en la primera fila de asientos públicos como testigo clave de la fiscalía estaba Elena Carranza, vestida profesionalmente pero sin ostentación, tranquila como siempre, con su libreta y pluma listos. Rodrigo la vio entrar esa mañana. Caminaba con la misma serenidad característica que había mostrado en todos sus encuentros, sin arrogancia, sin triunfalismo visible, solo con la firmeza tranquila de alguien que sabe que tiene la verdad documentada de su lado. Sus ojos se cruzaron brevemente mientras ella tomaba su asiento. Elena no desvió la mirada de forma desafiante ni tampoco victoriosa. Solo mantuvo contacto visual normal. Rodrigo sí desvió la vista primero. No podía sostener esa mirada. No, después de todo, el fiscal principal, un hombre de 50 años con reputación nacional de integridad absoluta, presentó el caso con precisión casi quirúrgica. Contratos de obra pública con precios artificialmente inflados en cantidades que oscilaban entre 30 y 200% por encima del valor real de mercado. Licitaciones completamente amañadas, donde solo una empresa tenía posibilidad real de ganar, porque las condiciones técnicas habían sido escritas específicamente para excluir a todos los competidores. Transferencias bancarias sospechosas a cuentas registradas en paraísos fiscales. Empresas fantasmas sin empleados reales ni oficinas físicas, pero que recibían millones en contratos gubernamentales. Testigos que habían decidido finalmente hablar después de años de silencio. Documentos internos que Elena había obtenido legalmente a través de solicitudes de transparencia y filtraciones de empleados municipales, con conciencia culpable, y en el centro absoluto de todo ese sistema corrupto en Rodrigo Mendoza. Cuando le tocó el turno a Elena de subir al estrado como testigo, lo hizo sin nerviosismo visible. Había testificado en juicios antes múltiples veces. Sabía exactamente cómo funcionaba esto. Había sido preparada extensamente por la fiscalía. Conocía las reglas. El fiscal le hizo preguntas directas sobre su investigación, sobre cómo había comenzado todo, sobre qué la había motivado inicialmente. Elena respondió con calma profesional y voz clara. Comencé a investigar formalmente al señor Mendoza
hace aproximadamente 8 meses. Recibí información inicial de una fuente anónima, que por razones legales y éticas no puedo identificar, sobre irregularidades evidentes en contratos de obra pública municipal. Seguí ese rastro inicial. Encontré más irregularidades, y más hasta que tuve suficiente evidencia sólida y verificable para publicar responsablemente. ¿Y el incidente específico de la joyería? ¿Fue parte de su investigación planificada?, preguntó el fiscal. No, fue coincidencia completa. Yo estaba en ese establecimiento comercial por motivos estrictamente personales que no son relevantes para este caso. Pero cuando el señor Mendoza me confrontó públicamente de esa manera, cuando reveló ese aspecto de su carácter sin ningún filtro, decidí usar ese incidente. No como venganza personal, aunque admito que fue humillante, sino como muestra documental de carácter. Porque alguien que humilla públicamente a una persona sin razón alguna, alguien que abusa de su posición de poder de esa forma casual, es alguien capaz de hacer cosas peores cuando las cámaras no están presentes. El abogado defensor de Rodrigo se levantó rápidamente. Objeción, su señoría. Eso es especulación no basada en hechos. La testigo está haciendo inferencias psicológicas en el juez. Una mujer de 60 años con 30 años de experiencia en el banco negó con la cabeza firmemente. Objeción rechazada. La testigo está explicando su razonamiento periodístico y profesional para publicar determinado material. Eso es relevante y permitido. Continúe, señora Carranza. Elena continuó explicando metódicamente. Habló de cada documento que había revisado, miles de páginas en cada grabación que había obtenido legalmente, cada entrevista con testigos asustados que finalmente encontraron valentía para hablar, cada verificación cruzada de información, cada vez que había consultado con expertos legales para asegurarse de que no estaba cometiendo errores, y con cada palabra que pronunciaba, con cada pieza de evidencia que explicaba, la red de corrupción se hacía más clara, más innegable, más documentada. Cuando el fiscal terminó su interrogatorio directo, sonrió satisfecho. Gracias, señora Carranza. Sin más preguntas, su señoría. Entonces llegó el turno del contrainterrogatorio. El abogado defensor de Rodrigo, uno de los abogados criminales más caros y hábiles del país, intentó desacreditarla. Le hizo preguntas sobre su pasado profesional, buscando errores previos, sobre otros casos donde su trabajo había sido cuestionado, sobre su motivación real detrás de esta investigación específica. Pero Elena no cayó en ninguna trampa. Respondió cada pregunta con hechos fríos, con documentación, sin emoción que pudiera ser usada en su contra, sin rabia, sin deseo de venganza visible. Solo profesionalismo absoluto. Señora Carranza, ¿no es verdad que usted tiene historial de investigar preferentemente a políticos conservadores?, intentó el abogado. No he investigado políticos de todos los partidos cuando he encontrado evidencia de corrupción. Mi trabajo no distingue ideologías. Distingue entre legal y ilegal, pero usted admitió que el incidente de la joyería la afectó personalmente. ¿No nubló eso su objetividad profesional? No me recordó por qué este trabajo importa, pero cada hecho que publiqué fue verificado independientemente. Cada documento es auténtico. Cada cifra es correcta. Mis sentimientos personales no cambiaron la evidencia objetiva. ¿Y no considera que es un conflicto de intereses investigar a alguien que la humilló personalmente? No sería conflicto de intereses si hubiera inventado evidencia o distorsionado hechos. No lo hice. Todo lo que publiqué es verificable, y si el señor Mendoza o usted encuentran un solo error factual en mis artículos, lo corregiré públicamente. El abogado defensor intentó varias estrategias más. Todas fallaron. Finalmente, frustrado, se rindió. Sin más preguntas, su señoría Elena bajó del estrado y regresó a su asiento tranquilamente. Rodrigo la observó caminar, y por primera vez en toda esta pesadilla, sintió algo que no había sentido hacia nadie en mucho tiempo: respeto genuino hacia alguien que había hecho su trabajo impecablemente, que lo había derrotado no con trucos sucios, sino con evidencia sólida y periodismo profesional. El juicio continuó durante 6 semanas agotadoras. Fueron semanas llenas de testimonios devastadores, evidencia que se acumulaba como montaña inescalable. Exaliados de Rodrigo que ahora testificaban en su contra, para salvar sus propios cuellos, documentos contables que no podían explicarse de ninguna forma legal, grabaciones de conversaciones incriminatorias, y al final, después de deliberación que duró 3 días completos, el jurado regresó con su veredicto. La sala estaba en silencio absoluto cuando la presidenta del jurado se puso de pie para leer. En el caso del Estado contra Rodrigo Mendoza, en todos los cargos presentados, encontramos al acusado en culpable. La palabra resonó en la sala como campana en culpable en todos los cargos: corrupción sistemática, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, lavado de dinero, fraude en todo. Rodrigo Mendoza fue sentenciado formalmente 2 semanas después. 12 años de prisión en institución de seguridad media, no en celda de lujo con privilegios especiales.
En prisión común con otros convictos comunes, tratado como uno más. Además de la sentencia de prisión, se le ordenó devolver todo el dinero robado, cantidad que los auditores estimaban en varios millones de dólares, más intereses y multas. Se le prohibió ejercer cualquier cargo público de por vida. Todas sus propiedades adquiridas con fondos ilícitos fueron embargadas y puestas a subasta pública. La caída había sido completa, total, absoluta. Cuando el juez leyó la sentencia final, Rodrigo no reaccionó visiblemente. No lloró, no gritó protestando, no se desplomó dramáticamente. Solo miró al frente con ojos vacíos, derrotado completamente, reducido de alcalde poderoso a criminal convicto en cuestión de meses. Las cámaras afuera del tribunal capturaron el momento en que fue esposado y llevado inmediatamente a prisión. La imagen del hombre que había gobernado una ciudad entera con arrogancia absoluta, ahora reducido a prisionero con número de identificación, se volvió imagen símbolo. Aparecería en libros de texto sobre corrupción política, en seminarios sobre periodismo de investigación, en discusiones sobre poder y consecuencias, y afuera del tribunal, la ciudad celebró, no con euforia descontrolada, no con fiesta en las calles, sino con alivio profundo, con la sensación colectiva de que, por primera vez en mucho tiempo, la justicia había funcionado de verdad, de que el poderoso había caído, de que nadie estaba verdaderamente por encima de la ley, si había suficiente evidencia y suficiente voluntad para actuar. Elena Carranza no celebró. Regresó a su apartamento pequeño y modesto. Guardó todas sus notas meticulosamente, cerró los archivos en su computadora, hizo respaldo de todo en discos duros externos. Se permitió, por primera vez en 9 meses intensos, descansar. Pero el descanso duró exactamente 2 días, porque el miércoles por la tarde su teléfono sonó. Era su editor otra vez. Elena, necesito mostrarte algo. Otro caso en otra ciudad a 300 kilómetros de aquí. Otro alcalde con patrones sospechosamente similares. ¿Cuándo puedes empezar? Elena suspiró profundamente. Miró por la ventana de su apartamento. La vida continuaba ahí afuera. La corrupción no había desaparecido con la caída de Rodrigo. Nunca desaparecería completamente. Siempre habría otro. Envíame la información inicial, dijo finalmente. La reviso este fin de semana y te confirmo el lunes. ¿Estás segura? Acabas de terminar un caso enorme. Podrías tomarte unas semanas mientras haya trabajo por hacer. Hay que hacerlo. ¿Cuándo estaré lista? Siempre estás lista. Elena sonrió levemente. Envía la información entonces. Colgó Annie mientras revisaba ya en su mente la próxima investigación, mientras pensaba en estrategias y fuentes posibles. Rodrigo Mendoza entraba por primera vez a la prisión que sería su hogar durante los próximos 12 años. ¿Crees que gente como Rodrigo puede cambiar realmente después de algo así? ¿O el daño que causó es permanente? Déjame tu opinión en los comentarios. Al final, esta nunca fue realmente una historia sobre un diamante en una joyería. No fue sobre un anillo que alguien miraba o no podía comprar. No fue ni siquiera sobre una humillación pública específica, aunque eso fue el catalizador visible. Esta fue una historia sobre poder, sobre lo que el poder hace a las personas cuando no hay límites reales, cuando no hay consecuencias efectivas, cuando la arrogancia se vuelve tan natural, tan incorporada a tu forma de ser, que olvidas completamente que hay gente real del otro lado, gente con dignidad propia, con derechos humanos básicos, con voz que merece ser escuchada. Rodrigo Mendoza creyó durante años que podía hacer exactamente lo que quisiera, que su posición como alcalde lo protegía de todo, que humillar a una mujer en público era su derecho casi divino, que nadie se atrevería a cuestionarlo realmente, que nadie tendría el poder, la evidencia o la valentía para enfrentarlo. Se equivocó en todo eso, porque Elena Carranza no era quien él pensó, no era víctima indefensa, era profesional extremadamente capaz que dedicó meses de su vida a documentar meticulosamente cada crimen, cada abuso, cada peso robado. Y cuando el momento llegó, cuando tuvo toda la evidencia necesaria, la publicó sin miedo. La justicia no siempre funciona. Muchas veces los corruptos se salen con la suya. Muchas veces el poder protege al poderoso. Pero a veces, solo a veces, cuando hay suficiente evidencia sólida, suficiente presión pública, suficientes personas valientes dispuestas a hablar, suficiente trabajo periodístico profesional, a veces la justicia sí funciona, a veces el poderoso cae, a veces hay consecuencias reales. Esta fue una de esas veces, y la ciudad que Rodrigo gobernó durante 12 años aprendió lección importante. Nadie está verdaderamente por encima de la ley. Nadie es intocable permanentemente. El poder que parece absoluto hoy puede desaparecer mañana si se usa para abusar en lugar de servir. 2 meses después de que Rodrigo entrara a prisión, Elena Carranza estaba ya profundamente involucrada en otra investigación, en otra ciudad, sobre otro político corrupto, porque para ella esto nunca había sido sobre Rodrigo Mendoza específicamente, había sido sobre un sistema donde el poder se concentra, se abusa, se convierte en herramienta de enriquecimiento personal,
en lugar de servicio público. Y ese sistema necesita vigilancia constante. Necesita periodismo valiente. Necesita gente dispuesta a hacer el trabajo difícil de exponer la verdad, incluso cuando la verdad es peligrosa de decir. Rodrigo cumple su sentencia ahora, en celda común sin privilegios especiales, trabajando en la biblioteca de la prisión, con mucho tiempo para pensar en las decisiones que tomó, en las personas que lastimó, en la confianza que traicionó, en el poder que abusó. ¿Cambió realmente? ¿Aprendió algo? Es difícil saberlo. Algunas personas cambian después de perder todo. Otras solo lamentan haber sido atrapadas. Solo el tiempo dirá cuál es Rodrigo Mendoza. Pero una cosa es segura: la ciudad que gobernó ya no es la misma. Es más vigilante, más crítica, más dispuesta a cuestionar, más consciente de que el poder sin control se corrompe inevitablemente. Y eso, tal vez, es el legado más importante de toda esta historia. Si esta historia te hizo reflexionar sobre poder, justicia o el papel del periodismo, déjamelo saber en los comentarios. ¿Conoces casos similares en tu ciudad? ¿Crees que el periodismo de investigación todavía es efectivo? ¿O el sistema está demasiado roto? Quiero leer tu opinión. Y si consideras que más gente debería ver esta historia, compártela. Suscríbete al canal para más historias que van más allá de las noticias superficiales. Historias que muestran cómo el poder afecta vidas reales. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima.